¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta a la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula La grandiosa historia poco conocida del tren transiberiano en Rusia. A lo largo de la historia, los medios de transporte como la canoa, la carretera, la bicicleta, el tren, el automóvil o el avión surgieron a partir de la necesidad de satisfacer dos propósitos primordiales. El primero, trasladar pesadas mercancías de un lugar a otro, y el segundo, transportar pasajeros a grandes distancias en el menor tiempo posible. Precisamente, estos propósitos se relacionan con la creación de la primera línea ferroviaria en el mundo, en el año de 1830 en Inglaterra, época de la Revolución Industrial. En un inicio, su intención fue trasladar pesadas mercancías como el hierro o el carbón a lo largo del país. Pero paulatinamente, con el paso del tiempo, su propósito se amplió, pues además de transportar productos, también se destinó al traslado de personas, como en el caso del tren transiberiano en Rusia, que recorre hasta 9.600 kilómetros de distancia, mientras se disfruta de impresionantes paisajes en el camino. Y si te quedaste pensando, ¿qué es la Revolución Industrial? Te diré que es un periodo de la historia comprendido entre los años de 1760 a 1840. Inicia principalmente en Inglaterra, pero con el paso del tiempo se extendió hasta Europa Occidental, con una serie de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, marcando un antes y un después con innovaciones como en el transporte o la producción en masa. Retomando el tema, el propósito de este 13º episodio enigmático es platicarte la interesante historia del tren transiberiano en Rusia y comprender que cada uno de los objetos presentes a nuestro alrededor se inventó con la intención de dar solución a un problema o a las necesidades de un contexto. Además, a lo largo del episodio escucharás las continuas problemáticas que tuvieron que enfrentar los rusos para la construcción del tren. Entonces, a partir de esta información te quiero invitar a reflexionar, que ninguna meta es difícil, compleja o imposible en tu vida si muestras esfuerzo y perseverancia. Como decía el 7º presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, y cito, «Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles un poco más». Para lograr los propósitos, nuestra historia comenzará analizando el contexto de Rusia durante los años de 1845 a 1894, es decir, el periodo donde gobernó el zar Alejandro III, para identificar cuáles fueron las problemáticas del momento y después descubrir la historia del tren transiberiano, desde los inicios de su creación en 1891 hasta su término en 1917. Y responder preguntas como ¿cuál era su propósito? ¿A quiénes contrataron para su elaboración? ¿O qué problemáticas se enfrentaron durante su construcción? ¡Empezamos! Entonces, antes de platicarte un poco sobre el gobierno de zar Alejandro III, primero debemos comprender qué es un zar. Verás, la palabra zar es un título que se le otorgaba al emperador de Rusia entre los años de 1440 a 1917, nombrando este periodo de zares como zarismo, por coincidir en una forma de gobierno específica, el absolutismo, es decir, una donde el zar ejercía su poder político, económico y religioso a lo largo de todo el país. Después de escuchar la definición, podrás entender que el gobierno de zar Alejandro III formaba parte de una antigua dinastía de zares, que deseaba convertir a Rusia en una gran potencia mundial. Justamente por esta razón, ampliaron su territorio a través de una política expansionista, y después de lograrlo, ahora le correspondía al zar Alejandro III llevar al país hacia el desarrollo y la modernización. Pero no creas que fue tan sencillo, porque a pesar de que Rusia ya poseía una gran extensión territorial con sus nuevas adquisiciones en Asia Central, como Turkmenistán y Uzbekistán,
Lamentablemente, el 90% de la población era campesina, vivía en el campo y las tierras que poseía eran insuficientes para subsistir. Por lo tanto, el reto que tenía el zar de modernizar al país presentaba un camino repleto de obstáculos. Poco a poco en el transcurso de su gobierno, el zar Alejandro III iba avanzando hacia el desarrollo de la modernización en Rusia, mediante la inversión de capitales europeos en ferrocarriles, minas y fábricas, disminuyendo en consecuencia el porcentaje de la población que trabajaba en el campo. Los resultados de sus esfuerzos fueron significativos, ya que en los años de 1888 a 1913 se duplicaron el número de las vías férreas, los kilómetros de telégrafo aumentaron 5 veces su tamaño, y las oficinas de correos se multiplicaron por 3, aunque estos seguían siendo insuficientes, ya que las riquezas sobrantes se destinaban para pagar a los inversionistas extranjeros, mismos que los estaban financiando. Y en este punto tal vez te estarás preguntando, ¿qué relación tiene el gobierno del zar Alejandro III con el tren transiberiano? La respuesta es simple, curioso. Verás, al analizar las problemáticas del gobierno de zar Alejandro III, podemos identificar las causas que propiciaron la creación del tren transiberiano, mismas que te platicaré a continuación en los siguientes 3 puntos. Primer punto. Aunque Rusia era un imperio con una gran extensión territorial, la mayoría de sus ciudades como San Petersburgo o Siberia se encontraban alejadas e incomunicadas entre sí. Esto quiere decir que los caminos eran muy complicados, ya que estaban cubiertos de barro o de nieve, y para llegar de un lugar a otro tardaban por lo menos 2 semanas, dificultando el desarrollo de la industrialización. Segundo punto. Las problemáticas económicas y de rezago tecnológico que tenía Rusia eran cada vez más evidentes, en comparación a su país vecino, China, quien comenzaba a mostrar una acelerada expansión territorial hacia los países que se encontraban cerca de Rusia en el extremo norte. Además, otro acontecimiento que le causaba preocupación al zar Alejandro III fue la reciente construcción de un ferrocarril en China, que tenía la intención de llegar hasta los límites del oriente ruso. En pocas palabras, China estaba logrando el desarrollo económico y la modernización que Rusia aún no conseguía. Después de escuchar lo anterior, estarás de acuerdo que Rusia debía tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, pues no podía dejarse opacar por los avances tecnológicos y por una posible invasión o ataque de China a través de su reciente ferrocarril. Tercer y último punto. Como te había platicado, la mayoría de la población en Rusia trabajaba en el campo, con insuficientes tierras de cultivo que apenas les permitía subsistir. Esta situación provocó en los campesinos una inconformidad y descontento que iba aumentando en contra del gobierno. Por lo tanto, la mejor manera que encontró el zar de solucionarlo fue avanzar hacia la modernización, generando empleos y aumentando la calidad de vida de las personas dentro del imperio. Entonces, para que el zar Alejandro III lograra su cometido del desarrollo económico y la modernización de Rusia, era evidente la necesidad de construir un medio de transporte como el tren transiberiano, que tuviera la capacidad de transportar pesadas mercancías, conectar ciudades a kilómetros de distancia, crear empleos para los campesinos, trasladar personas en el menor tiempo posible, mejorar la calidad de vida de la población y, de paso, que le ayudara a mantenerse en la delantera contra los avances tecnológicos y del ferrocarril de China. Así pues, las ideas sobre la construcción del tren transiberiano surgieron poco a poco, aunque, a decir verdad, en un inicio mostraron continuas dificultades para consolidarse, ya que las 2 primeras propuestas fueron rechazadas por falta de fondos. Te explicaré. La primera fue del estadounidense Perry McDonald Collins, un banquero traficante de oro quien conocía la región del río Amur, ubicada entre los límites de Rusia con China, lugar donde deseaba construir el tren, pero su propuesta fue rechazada en 1857. Por otro lado, la segunda propuesta fue del conde Muraviov, un conquistador de territorios y gobernador del este de Siberia, quien deseaba construir un tren desde el interior de Siberia continuando por las orillas del río Amur, hasta llegar al Océano Pacífico,
con el propósito de impulsar el comercio y la movilidad de la población. Pero su propuesta era muy ambiciosa para los recursos que podía ofrecer el gobierno ruso, así que también fue rechazada en el mismo año. La negativa a la propuesta no significaba que Rusia se negara a la construcción del tren. Todo lo contrario, lo consideraban necesario para la modernización del imperio, pero deseaban un tren financiado con su propio dinero y sin la participación de los bancos internacionales. Por esta razón, Rusia trabajó incansablemente durante los años de 1860 a 1890, es decir, aproximadamente 30 años, en aumentar su desarrollo económico e industrial, por medio de la construcción de más kilómetros de vía férrea, que conectaran las zonas industriales del centro con las regiones productoras de materia prima, hasta que el gobierno ruso estuviera preparado para poner en marcha la ambiciosa propuesta de construir el tren transiberiano. El proyecto del tren transiberiano se retomó en el año de 1886, cuando el zar Alejandro III estableció un concurso con el propósito de recopilar ideas. Un año después, se enviaron 3 expediciones a toda Rusia, a cargo de experimentados ingenieros para identificar y seleccionar los terrenos más favorables para la creación de las vías. Y en 1891, el zar creó un comité encargado de coordinar la tarea específica del trazo de la ruta del tren. Ahora sí, como popularmente se dice, y cito, este arroz ya se coció. En otras palabras, después de esperar un largo periodo de tiempo, los preparativos para la construcción del tren transiberiano estaban listos y no había marcha atrás, tal como lo expresa en una de sus cartas el zar Alejandro III a su hijo Nicolás II. Y cito, he ordenado que comiencen a construir un ferrocarril a través de toda Siberia. Quiero que conecte las zonas siberianas ricas en recursos naturales con el resto de la red ferroviaria rusa. Y es también mi deseo que se una por ferrocarril la distancia entre Vladivostok y el río Suri, cerca de Amur, utilizando los fondos del tesoro ruso. Y si te preguntas, ¿por qué el zar Alejandro III le contó esta información a su hijo Nicolás II? Te diré que la construcción del tren era un proyecto de suma importancia, y por lo mismo, el zar le ordenó a su hijo que supervisara personalmente la construcción del tren desde Vladivostok. Entonces, el príncipe dirigió la ceremonia que tenía el propósito de conmemorar los inicios de las obras del tren. Pero, antes de continuar, debes saber que la construcción del tren transiberiano inició por ambos extremos. Es decir, por un lado, en Vladivostok, ubicado en las costas del Océano Pacífico, y por el otro, en Chelyabinsk, a solo 1.786 kilómetros de Moscú, la capital de Rusia, con el propósito de que la construcción fuera más rápida y eficiente desde ambos puntos, para que al final se unieran las vías. Pareciera sencilla la estrategia que implementó el gobierno ruso para la construcción del tren, pero la realidad es que fabricar unas vías en 7.197 kilómetros del territorio ruso era un gran reto con múltiples obstáculos por superar. Y para que comprendas mejor, te mencionaré algunas de sus problemáticas geográficas, como las terribles condiciones climáticas, las áreas cubiertas de bosque, los profundos ríos, los lagos congelados, el terreno lodoso o las zonas infestadas de mosquitos. Sin embargo, las problemáticas geográficas no eran las únicas por vencer, ya que también existían las económicas, como la falta de trabajadores, la escasa materia prima y la dificultad para transportarla, o el bajo presupuesto destinado a la construcción de las vías, que obviamente alentaba el proceso de su consumación. Estarás de acuerdo conmigo que la persona a cargo de tan importante proyecto tenía un gran peso sobre sus hombros. Y justamente esa persona era el ministro de Finanzas, Sergei Will, quien decía orgullosamente a lo largo del proceso de la construcción del tren transiberiano, y cito, «He dedicado mi cuerpo y alma a esta empresa». Y tenía toda la razón, pues desde un inicio enfrentó problemática sobre problemática, hasta terminar. Verás, el ministro Sergei junto con el comité que instauró, decidieron proponer un cambio en los últimos 560 metros de la ruta, con el propósito de llegar al territorio de Manchuria, en vez de continuar por Amur hasta el norte de Rusia. Este cambio fue difícil de conseguir,
pero al final China accedió a que el tren transiberiano ruso llegara hasta Port Arthur, ubicado en el extremo sur de la península de China. Después de corregir los trazos de la ruta y obtener el financiamiento adecuado, ahora se podía proceder con la construcción total del tren transiberiano. Pero no te emociones, curioso, porque el gobierno ruso se le estaba olvidando un factor muy importante. Recordarás que una de las problemáticas económicas era la falta de trabajadores, y para solucionarlo, no les quedó de otra más que contratar como obreros a una gran cantidad de presos, soldados, campesinos y solo una pequeña parte de trabajadores capacitados y personal técnico. Las condiciones en las que tenían que trabajar los obreros eran complicadas, ya que se enfrentaban contra fríos extremos, enfermedades provocadas por mosquitos. Continuamente debían de doblar las horas de trabajo a cambio de un mínimo salario y manejar herramientas básicas para la construcción. A pesar de lo anterior, la ruta del tren avanzó en un tiempo récord. Ahora puedes entender por qué las personas no querían trabajar en la construcción del tren, excepto por los presos. Ellos preferían soportar las difíciles condiciones laborales a tener que regresar a la precaria situación de la cárcel. Por lo menos como trabajadores, se les pagaba un salario. Eran supuestamente libres y se les rebajaba 4 meses de condena por año. En cuanto a los condenados políticos, salían mejor librados. La sentencia se les reducía 2 años por 1 año de trabajo. En 1898, el primer tren llegó a Irkutsk y a las orillas del río Baikal, cerca de Mongolia. Por cierto, el río Baikal contiene la 1/5 parte del agua dulce del planeta. Retomando el tema, la construcción del tren continuó por los ríos Shilaka y Amur hasta llegar al tramo de Vladivostok, que ya estaba construido bajo la supervisión del ahora zar Nicolás II en 1897. El mayor obstáculo para la construcción del tren transiberiano fue el lago Baikal, con 640 kilómetros de longitud y 1.600 metros de profundidad, que antes de la construcción del tren se atravesaba en barco o en trineos cuando estaba congelado. La estrategia para continuar con las vías fue estallar montañas, perforar túneles y levantar complejas construcciones sobre los ríos que desembocaban de él. Pero valió la pena, ya que es uno de los paisajes más impresionantes del trayecto. Continuando, el 12 de septiembre de 1904 circuló el primer tren de pruebas desde Khabarovsk hasta Vladivostok. Y para que comprendas mejor, sería aproximadamente una distancia de 750 kilómetros. Al año siguiente, quedó establecido el transporte regular de los pasajeros y las mercancías, que resaltaron la importancia económica de la ruta del tren transiberiano, pero también la necesidad de seguir trabajando en el proyecto para aumentar su capacidad. Lamentablemente, los inicios del proyecto se vieron truncados por el inicio de la guerra ruso-japonesa, desarrollada entre los años de 1904 a 1905, causada por las ambiciones expansionistas de ambos países. Te explicaré. Cuando inició el conflicto, Rusia envió inmediatamente tropas a los límites orientales de Siberia, y asimismo, quería mandar los suministros y las municiones necesarias a través del tren, pero los avances que tenían las vías aún no eran suficientes. Además, debían atravesar por parte de Manchuria, que estaba al alcance de los cañones japoneses. Entonces, no era apropiado tomar esa decisión. Los esfuerzos de Rusia por ganar la guerra contra Japón fueron insuficientes, y con el propósito de evitar futuras confrontaciones, en 1915 se construyó un nuevo tramo del tren transiberiano, que solamente recorriera el territorio ruso, sin pasar por Manchuria, hasta llegar a Vladivostok, provocando el crecimiento acelerado de los pasajeros. Como te habrás dado cuenta, el zar Nicolás II demostró durante su mandato que le gustaba involucrarse continuamente en enfrentamientos, y estando a 1 año de poder finalizar el proyecto del tren transiberiano, el zar decide participar en la Primera Guerra Mundial, junto a Francia e Inglaterra, que pertenecían al bando de la Triple Entente. Y para que comprendas mejor, la Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento internacional desarrollado entre los años de 1914 a 1918, entre dos bandos que mostraron continuas hostilidades. El primero fue la Triple Alianza,
conformado por Alemania, Italia y Austria-Hungría, quienes buscaban obtener a través de la guerra una mayor expansión territorial y convertirse en los países más poderosos. Por otro lado, el segundo bando era nada más y nada menos que la Triple Entente. ¿Recuerdas que ya te lo había mencionado? Bueno, este bando ganador de la guerra estaba conformado por Francia, Inglaterra y Rusia, que a diferencia de la Triple Alianza, no quería modificar el equilibrio del poder, sino todo lo contrario. Quería conservarlo porque se beneficiaban del mismo. Retomando el tema, debido a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el proyecto del tren transiberiano se suspendió por un tiempo, y todo empeoró cuando después de continuas protestas y manifestaciones, los obreros y campesinos decidieron comenzar con la Revolución Rusa en 1917, con el firme propósito de quitar al zar Nicolás II del poder, para establecer una nueva república. Hablando de la Revolución Rusa, algunas de las causas que desataron este movimiento político y social fue la evidente situación de pobreza y represión que afrontaba la clase baja, las sucesivas derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial, provocando que más de 1.200.000 soldados rusos murieran, y asimismo, todo lo anterior demostraba que el zar Nicolás II no tenía la preparación necesaria para solucionar las inconformidades y gobernar al pueblo. Entonces, después de que Rusia participara en la Primera Guerra Mundial y afrontar el desarrollo de la Revolución Rusa, era necesario hacer un registro de los daños en el proyecto del tren transiberiano, para continuar con su construcción. Los resultados fueron los siguientes. Había miles de vagones y locomotoras destruidas. Muchos puentes fueron explotados. Casi todas las estaciones sufrieron daños, y la infraestructura de la línea quedó arruinada, lo que obligó a emprender de inmediato las tareas de reconstrucción. Cuando las reparaciones estuvieron listas, por fin se pudo observar al espléndido tren recorrer la ruta desde Moscú hasta Vladivostok, pasando por bosques, puentes, túneles, ríos o rodeando lagos congelados. Y en el transcurso de los años, poco a poco se notaron los beneficios de su creación, como el surgimiento de las ciudades, fábricas y centros mineros junto a las vías del tren, el acelerado crecimiento económico y además contribuyó a la repoblación de Siberia, facilitando la movilidad. En un inicio, la calidad del tren transiberiano dejaba mucho que desear, pues el costo del boleto no correspondía con los servicios que ofrecía. Imagínate, en un vagón de la tercera clase podrían ir hasta 12 personas, amontonados y sin ventilación, debido al espantoso frío que apenas se soportaba. Entonces, para ser justos, bajaron el precio del boleto, ocasionando el aumento inmediato de los traslados. Aunque año con año, hasta la actualidad, el tren transiberiano ha tenido notables mejoras. Por el contrario, en los vagones de la primera clase se podía contemplar los lujos y privilegios que pocos estaban dispuestos a pagar, ya que eran destinados para la clase alta, y en la actualidad, también para los turistas adinerados que tienen la intención de conocer Rusia en la comodidad del tren, con una extraordinaria experiencia que incluye dormitorios individuales y un vagón-restaurante con un menú muy variado, pues se integra de 18 páginas con platillos de alta cocina. El tren transiberiano constituye uno de los medios de transporte más importantes de Rusia, ya que traslada mercancías y personas a diversas ciudades del país. Además, aún sigue siendo fundamental para el 30% de las exportaciones rusas y el comercio entre Europa con China. Como dato curioso, la distancia de un viaje desde Moscú hasta Vladivostok es de 9.600 kilómetros, con una duración de 6 días con 5 horas, es decir, 125 horas de traslado. Y si aún no te parece sorprendente, el tren transiberiano atraviesa 7 zonas horarias, 87 ciudades y miles de puentes. En conclusión, el tren transiberiano es uno de los medios de transporte más extraordinarios del mundo, no solo por su interesante historia, por su notable función o por los hermosos paisajes de su recorrido, sino porque es un claro ejemplo de la asombrosa capacidad del ser humano para lograr lo que considera imposible. Y por si quieres conocer más del tema, te recomiendo el documental Rusia, el tren transiberiano.
disponible en la cuenta de Megatrenes en YouTube. Aporta muchos datos interesantes. De igual forma, no te puedes perder el siguiente episodio enigmático, que tratará sobre cómo es la experiencia a bordo del tren transiberiano y las principales paradas turísticas en su recorrido, para que tengas toda la información necesaria por si un día te animas a conocer Rusia dentro de este asombroso tren. Hasta el siguiente episodio curioso.